Muy bien, entonces ya vimos cómo se bloquea un usuario. Ahora vamos a hacer la prueba para ver cómo es que ingresa al menú si ingresamos correctamente el usuario y la contraseña. Entonces ingresamos un usuario correcto y le damos la contraseña correcta, le damos a acceder y ya nos muestra el menú correspondiente que luego vamos a ir desarrollando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar en nuestra base de datos nuevamente ese estado de inactivo a activo para poder continuar con nuestras prácticas. Entonces, este estado inactivo vamos a ponerlo de nuevo activo y ahora vamos a ver lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, va a ser el método para ingresar, para validar un usuario. Entonces, yo puedo ejecutar esto para hacer la prueba y puedo ingresar un usuario admin 2, por ejemplo, admin 2. Yo le doy un enter y de todas formas él me va a permitir continuar, ¿verdad? Ingresar la contraseña. Entonces, lo que nuestro sistema debe validar es que este usuario efectivamente exista dentro de mi base de datos. Entonces, para eso vamos a hacer un método que vamos a llamarle validar usuario y va a comprobar la existencia de un usuario. Bien, entonces nos vamos hasta la parte final y vamos a crear un método para validar usuario. Entonces private void validar usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer una consulta. Para eso utilizamos el result set. El resultado va a ser igual entonces a con.listar, y dentro de listar va a estar mi consulta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a consultar? Vamos a consultar si lo que se ingresa es igual a lo que tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer un select asterisco from usuario, mientras el usunic, mientras el usunic sea igual a, abrimos comilla, abrimos una comilla y una comilla doble, perdón, abrimos la comilla, vamos a hacerlo ahí abajo. Aquí vamos a concatenar el txt usu.getText. Vamos a traer el valor que se encontraba dentro de ese campo, lo que se escribió dentro de ese campo. Y aquí tenemos un error, select asterisco from usuario, mientras el usunic sea igual a comilla. Ahí está. Sería entonces comilla simple, comilla doble, más, esto está unido, solamente es un enter para bajar en la siguiente línea. Y entonces ahí lo que tenemos en la consulta es consultar en la tabla de usuario mientras el nick sea igual a lo que se ingresó dentro de ese campo de texto. Bien, entonces si ese resultado, si se cumple eso, entonces vamos a tener una variable tipo boolean que le vamos a llamar encontró, y ahí vamos a cargar el resultado. Bien, vamos a encerrar el bloque en try catch y ahí vamos a continuar. Entonces acá vamos a hacer una condición: si el encontró es igual a false, si es falso lo que se ingresa ahí, si no existen sería entonces un mensaje que me diga el usuario vamos a concatenar, vamos a hacer una línea abajo, el usuario, y vamos a concatenar con lo que se ingresó dentro de ese campo. Entonces hacemos un getText del campo usuario
y acá vamos a decirle no existe. Entonces, si se cumple esta condición, el usuario no existe, y ahí vamos a utilizar nuestro contador que habíamos establecido ya al inicio, que sería este contador X, que lo que va a contar es la cantidad de veces que un usuario ingresa de forma incorrecta su usuario, ¿verdad? O sea, cuando una persona ingresa mal su usuario, entonces contador va a ser igual a contador más 1, y ahí entonces vamos a tener ya la condición: si el contador es igual a 3 después de 3 intentos incorrectos, entonces vamos a sacarle el sistema con el system.exit y le pasamos el 0 ahí. Con eso entonces el sistema va a sacarle al usuario que no fue ingresado correctamente. Bien, luego de esto vamos a tener, si esta condición no se cumple, ¿verdad? Entonces tenemos el else. Si esa condición no se cumple, vamos luego a tener el método que va a ser para validar usuario bloqueado, porque podemos tener también ese caso de que el usuario esté bloqueado, como estuvimos haciendo en la práctica reciente. Luego de fallar 3 veces el usuario, mi campo estado cambia a inactivo, entonces ya no debería ese usuario que está inactivo poder ingresar al sistema. Entonces, si se cumple primero esta condición, que si existe el usuario, entonces que pase luego al método de validar usuario bloqueado. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, pero antes ya podemos probar este método de validar usuario dentro de nuestro action performance del campo usuario. Entonces nos vamos hasta la parte gráfica y dentro de ingresar usuario vamos a llamarle a ese método ya que creamos recientemente, que es validar usuario. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a ingresar un usuario que no corresponde y efectivamente el usuario no existe. Vamos a ingresar nuevamente y efectivamente ya me saca del sistema. Genial. Entonces ahora, continuando, vamos a hacer ya el método para validar el usuario bloqueado. Entonces, validar usuario inactivo sería en nuestro caso. Entonces tenemos un private void usuario, vamos a llamarle bloqueado directamente. Entonces, así como hicimos anteriormente una consulta para ver que existe esto que se ingresó, o si no existe esto que se ingresó, de la misma forma vamos a hacerlo, pero esta vez comparando el campo estado también. Entonces rs va a ser igual a com.listar y ahí vamos a tener nuestra consulta SQL. En esa consulta SQL lo que vamos a hacer entonces va a ser un select asterisco from usuario, mientras el estado sea igual a activo, y vamos a utilizar el and usunick. El usuario nick va a ser igual a lo que se ingresó. Esto podemos bajar dentro de txt usu.getText. Así mismo como el anterior, también lo hacemos aquí. Entonces comparamos, si hacemos una consulta select, consultar todo lo que hay en usuario mientras el estado sea activo y el usuario nick sea igual a lo que se ingresó dentro de ese campo de texto. Entonces así también vamos a tener una variable boolean que la vamos a llamar otra vez en control, sin problema podemos utilizar el mismo nombre,
y esto va a ser igual otra vez a rs.next. Encerramos el bloque en try catch y ahí hacemos nuestra condición. Entonces vamos a hacer aquí un if si encontró es igual a false. Si no está activo, entonces en ese caso sería, si está inactivo, entonces que emita unos mensajes. Y le decimos que el usuario está bloqueado. Luego también otro mensaje, como anteriormente hicimos, que contacte con el administrador de sistema. Vamos a decirle contacte con el administrador de sistemas. Y al final podemos pasarle otro mensaje más, en donde le pasamos el número al administrador de sistema y su correo electrónico. Al celular o email ahí. Bien, entonces si se cumple esa condición, que emita estos mensajes, y si no se cumple esa condición, entonces hacemos un else, y dentro de este else lo que vamos a hacer es, en este caso ya directamente, llamarle a nuestro siguiente campo, que va a ser el campo contraseña. Entonces txtclave punto request focus. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestro método para validar si el usuario está bloqueado o no. Entonces ya podemos descomentar aquí dentro de validar usuario, es decir, el usuario existe y el usuario está bloqueado. Entonces dentro del usuario existe ya podemos borrar ese comentario y llamarle a nuestro método que creamos recientemente, que es usuario bloqueado. Entonces si pasa por esta validación, entra en esta validación. Esta validación entonces lo que va a hacer es, va a comprobar si el usuario está activo. En el caso que esté inactivo el usuario, entonces que emita estos mensajes, y si no, entonces que el cursor se vaya directamente ya a la clave. Muy bien, vamos a probar entonces. Vamos a pasar un usuario que no existe. El usuario 3 no existe. Vamos a pasar un usuario que sí existe. Y efectivamente ya me pasó el cursor al campo clave. Y ahora vamos a ingresar una contraseña incorrecta. Le damos a acceder. Contraseña incorrecta. Muy bien. Ya vimos entonces que funciona nuestra validación de bloquearle al usuario. Y voy a ingresar una contraseña correcta. Le damos a acceder. Y ahí sí, efectivamente ya pasó por mis validaciones de contraseña, de usuario, de que si existe el usuario, de que si está bloqueado y si ingresó correctamente la contraseña. Ahora ya tenemos el menú, que va a ser entonces el siguiente paso para continuar con nuestro desarrollo.